miércoles, ¿no? El jueves comparto el horario que toca la clase del fin de semana. ¿Sí, compañera Luz María? El 201, ¿verdad, licenciado? Sí, 201, por favor. Dígame si no estoy mal, es a los autores materiales e intelectuales. Sí. Artículo 201, plagio o secuestro. A los autores materiales e intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual. Se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. ¿Continúa? Sí, por favor. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente, bueno. Ajá, sí, continúe. Usted me dice cuando pare, licenciado. Sí. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psicológico o material. En cualquier forma o medio será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad de o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente. Si quiere, pausamos para no irnos tan lejos. Y aquí voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla que hay un caso hipotético muy básico. Para que ustedes puedan verlo, solo me indican si logran ver la pantalla. Entonces, no sé si logran observar bien ahí la pantalla. Sí. De acuerdo. Entonces, conforme al artículo que leyó la compañera primero, hay algo básico. Aparece el bien jurídico tutelado aquí, la libertad. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Está un poco vago, ambiguo, pero de aquí podemos sacar las conclusiones necesarias. Vamos a ver. Solo voy a dejar de compartir porque aquí abajo está la respuesta. Quito y ya se analizamos. Aquí hay 4 personas: Juan, María, Arturo, Rodrigo y Pedro. El caso es el siguiente. Dice: Juan observa que Pedro va caminando por la avenida Bolívar y le llama a María para que llegue en su vehículo, acompañada de Arturo, y puedan subir al carro a Pedro en contra de su voluntad. Posteriormente, María, con una pistola, le indica a Pedro que suba al vehículo bajo la amenaza de acabar con su vida en caso de que no le haga caso. Arturo conduce el vehículo. Pedro sube al carro en contra de su voluntad. Posteriormente, María lo lleva a una casa en zona 11, asciende el vehículo María y Arturo. Ellos se quedan cuidando a Pedro y llaman a su familia para que pague rescate. Juan y Rodrigo se encargan de desaparecer el carro y la pistola. Entonces, aquí lo que necesitamos es, primero, voy a dejarles aquí, voy a copiarles el caso y el artículo en el chat para que lo tengan. Estamos. Entonces, aquí lo que necesitamos deducir es: Juan, ¿cuál sería la consecuencia jurídica de Juan? ¿Cuál sería la consecuencia jurídica de María? ¿Cuál sería la consecuencia jurídica de Arturo? ¿Y cuál sería la consecuencia jurídica de Rodrigo?
Les voy a dar 5 minutos para que lo analicen y luego de estos 5 minutos pues ya entramos en discusión. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo les fue, compañeros? Fácil, sencillo o no tan sencillo que digamos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, licenciado. Ah, va, excelente. Entonces, ¿o quieren unos minutitos más? Sí, por favor, licenciado. Unos minutos más. Va, de acuerdo, entonces les voy a dar unos minutos más para que puedan avanzar.
Ahora sí, compañeros, ya. ¿Ya lograron? Fácil, ¿va? Primero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Leer lo que establece el artículo. Lo vamos a dejar hasta concederle rebaja de pena sin ninguna causa hasta acá, porque lo demás no nos interesa para nuestro hecho en concreto, nuestro hecho supuesto. Primero establece a los autores materiales o intelectuales. Tenemos que saber qué es un autor material o intelectual, si no, no vamos a poder comprender esto. Del plagio o secuestro, tenemos que saber qué es el plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas, la toma de cualquier decisión contra la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte, y cuando esta no pueda ser impuesta, se le aplicará prisión de 25 a 50 años. Después establece los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años. Tenemos que saber qué son los cómplices y qué son los encubridores. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro no podrán concederse rebaja. Entonces, aquí lo básico es ver, Juan, ¿cuál sería la consecuencia jurídica? María, Arturo y Rodrigo. O sea, ¿cuál sería la pena posible que pudieran ellos tener? Entonces, vamos a ver, vamos a preguntar acá. ¿Alguien quiere de manera voluntaria? Si no, vamos a seleccionar de manera por si voluntaria, compañero Diego Fernando, puede Sí, intervenir. sí, licenciado. Yo puse que Juan va a recibir una pena de 20 a 40 años de prisión porque se encargó de desaparecer el carro y la pistola. De 20 a 40. Ajá. ¿Cómo podría ser catalogado Juan? ¿Como cómplice o como encubridor? Como encubridor. Solo como encubridor. Sí. ¿Alguien cree que pueda ser cómplice Juan? Vamos a ver, Juan observa que Pedro va caminando. Aquí donde Juan y Rodrigo encargan de desaparecer la pistola, sí, claro, encubridor. Pero Juan observa a Pedro que va caminando por la avenida Bolívar y le llama a María para que llegue a su vehículo, para que llegue en su vehículo. El que da la información de que Pedro va caminando por la avenida Bolívar y que pasa la información a María es Juan. Entonces, ¿podría entrar como cómplice Juan? ¿Qué creen? Primero, para poder realizar toda esta deducción, buscaron en el Código Penal cuáles son las características de los cómplices o quiénes son cómplices conforme al Código Penal guatemalteco. Sí, compañera Buenas Gabriela. tardes, licenciado. Buenas tardes. Por mi parte, yo coloqué que Juan era autor, porque en el artículo 36 establece quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Y Juan, con su propósito, él tenía la finalidad de capturar al sujeto y pedir una recompensa a su familia. Por lo tanto, es un autor. E incluso en este delito podríamos alegar que existe agravaciones alternas, como, por ejemplo, la premeditación, porque el sujeto, que es Juan, que también es el autor junto a María, tuvieron, pues, tiempo para medir de dónde a dónde iba a estar Juan, cómo iban a capturarlo, porque ya llevaban armas, que también es un agravante, que es la número 13, que ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren, proporcionen la impunidad. Yo tomé a Juan, María y Arturo como autores y a Rodrigo como cómplice. Como cómplice o encubridor. Va, excelente, excelente. Miren, al final este caso, por ser muy ambiguo, le podemos dar nuestra interpretación de diversas formas. Aquí lo importante es la argumentación y en lo que nosotros nos basamos. Aquí la compañera dijo algo, bueno, yo no lo tomo como encubridor. En la clase anterior lo dejamos como encubridor y como cómplice. Acá lo vamos a modificar y lo vamos a tomar como autor en base a lo que la compañera dijo, muy racional, muy lógico. Como le repito, así los hechos son muy básicos, no tenemos mayor información, no sabemos realmente, no tenemos la intencionalidad si Juan realmente sabía que María quería
iba a secuestrar a Pedro o si Juan solamente le dijo, mira que iba caminando Pedro y solo con esta información María fue la que realizó todo lo demás. Y al final le dijeron a Juan, mira, anda a desaparecer el carro y la pistola, y él no tenía el conocimiento previo. Entonces, aquí hay muchas cosas subjetivas que se deben de valorar para ver si forman parte como de autores o solamente encubridor y cómplice. Pero el razonamiento lógico que hizo la compañera está bastante bien. Entonces, vamos a dejar a Juan como autor material, a María como autora material. ¿Y será que Arturo es autor material? No, ¿qué creen? Si solo iba conduciendo. Volviendo, lo siento, yo también lo tomé como autor porque también en el 36 se establece quienes cooperen a la realización del delito, ya sea para su preparación o su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Y pues si Arturo no hubiera ayudado a María, no, pues podía haber escapado el sujeto o algo que Y podía haber aparte modificado. está claro, y aparte aquí también está claro, o sea que al principio solo puse a Arturo conduce el vehículo para tratar de desviar, pero aquí está claro, hacienda el vehículo, María y Arturo, ellos se quedan cuidando a Pedro y llaman a su familia para que pague el rescate. Entonces, aquí ambos obviamente van a ser autores como tal. Y para ser un poquito más claro, ¿será que Rodrigo va a ser cómplice o encubridor? Con esta información que tenemos, aquí tenemos información muy vaga. Entonces, ¿qué creen? ¿Cómplice, encubridor? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo lo catalogarían? ¿Alguien más que participe, aparte de la compañera Gabriela, que muy buena participación también? ¿Alguien más que me haga favor de indicar? Juan, ya sabemos, Rodrigo, ¿cómo lo catalogamos? Si Rodrigo conocía del delito que está elaborando y todo, entonces es cómplice, pero si él desconocía y después simplemente los ayudó, ¿va? Porque se vieron en el apuro y él tuvo que hacerlo, entonces cae en el delito del 474, creo que es, o sea, en el de encubrimiento. Bueno, que aquí le hacen el específico. Aquí, acá específico, si fuera otro delito sería acabar el encubrimiento como tal. Pero acá como el mismo, aquí el mismo supuesto de hecho establece como verbo rector el encubrimiento dentro de este mismo delito, entonces aquí no lo llevamos al otro delito, sino que lo dejamos en este. Entonces aquí sería, obviamente, él estaría encubriendo. Entonces, ¿qué consecuencia jurídica tendría cada quien? Pues los que son autores tendrían la consecuencia jurídica de pena de muerte, sabemos cómo se aplica en Guatemala. Entonces aplicamos la pena de prisión de 25 a 50 años. Y a Rodrigo le aplicaríamos de 20 a 40 años. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Acá utilizamos nuestro razonamiento, ¿qué? Voy a dejar de compartir porque ya quedamos claros qué fue cuál es la conclusión acá. ¿Qué utilizamos aquí? ¿Qué razonamiento utilizamos? Jurídico. Nuestro razonamiento jurídico. ¿De qué forma? Primero, recordemos que el razonamiento jurídico no se trata de una operación mecánica nada más o de algo que lo voy a hacer así de manera rápida. Tiene sus pasos. Primero debe haber interpretación. ¿Interpretación de qué? Tenemos que conocer primero qué es un autor material, qué es un autor intelectual, para poder resolver este hecho en concreto. Tenemos que saber cuál es la diferencia entre un cómplice y solamente encubrir un delito. Entonces, con estos elementos nosotros podemos catalogar cuál fue la participación de cada quien y cuál podría ser la posible consecuencia jurídica de cada quien. Segundo, selección de normas aplicables. Aparte del Código Penal, ¿qué otras normas aplicables podrían darse en este proceso? Pues un proceso penal típico, por así decirlo. El procesal penal, la LOG. Ahí estamos, el Código Procesal Penal, la Ley de Ordenamiento Judicial, Constitución Política de la República de Guatemala serían los básicos que podríamos tener en ese momento. Valoración de hechos. ¿Qué es la valoración de los hechos? Recordemos que yo aquí solo di hechos, pero el derecho no solamente son hechos. El derecho son hechos y pruebas. Y la valoración de los hechos es qué hechos puedo valorar como tal. Cuando hablo de qué hechos puedo valorar es qué hechos puedo justificar con los medios de prueba.
Si supongamos, ponemos el ejemplo aquí en este mismo, en este mismo ejemplo, en la primera declaración se establece que el Ministerio Público, la única prueba que tiene el Ministerio Público es la declaración de Pedro, y al final tenemos de que María, en el momento que indicaron que fue el secuestro, ella estaba fuera del país, que Arturo, el momento que fue el secuestro, él estaba trabajando en un lugar y se logra comprobar que él estaba ahí. Y por último, Rodrigo ni siquiera estaba en la capital, sino que estaba en Petén. Entonces, ¿ahí qué sería con los hechos que tenemos? ¿Qué participación tendría cada quien? ¿Qué participación creen? Por lo que entendí, ninguna, ¿no? Porque había Ninguna. evidencias. Ninguna, básico, ninguna. Entonces tienen que ser absueltos. Por eso aquí lo importante en el razonamiento jurídico es no solamente los hechos, sino que las pruebas. Entonces, aquí tenemos hechos con pruebas, que va a ser lo que realmente yo voy a tomar al momento de valorar, como ya sean los jueces, al momento de valorar y tomar una decisión final, estos elementos. ¿Estamos? Va. Aparte de la valoración de los hechos, argumentación. La argumentación, ¿qué es la argumentación? Como la compañera estableció y dijo, bueno, conforme a este artículo, es autor material, conforme a este artículo tendría que ser autor material por esto y esto. Justificar la respuesta o justificar lo que estoy estableciendo. Eso es argumentación. ¿Y justificarlo en qué? En mis normas como tal. Normas, hechos, pruebas. Ahí puedo argumentarme yo. Entonces, puede que tal vez se tengan los hechos, la norma y las pruebas, pero si yo no argumento bien, si yo solo digo, miren, ahí están los hechos, ahí están si la compañera me ha dicho, mire, él es autor, él también entraría como autor porque sí, está argumentándose, no. Al final me estableció conforme qué artículo, conforme qué código, conforme las características de ese supuesto jurídico que se podía determinar que era autor. ¿Estamos? Y por último, la justificación racional de la decisión. Aquí la justificación racional de la decisión sería de ver si la pena es la correcta, no es la correcta, y también si hay agravantes. Obviamente eso lo tenemos que ver ya más adelante, ya cuando sea algo con hechos un poco más amplios como tal. Entonces, ese es el razonamiento jurídico. Como pausa, paréntesis, les voy a dejar, hay una tarea que van a hacer en grupos. Igual grupos tienen que ser de 8 a 12 máximo. Me mandan el listado de los grupos al chat. Yo les voy a indicar qué tema le va a tocar a cada grupo. Tienen que buscar antinomias reales en Guatemala. A cada grupo le va a dar una antinomia como tal, a uno antinomia total parcial, total. Ahí les voy a indicar yo qué le toca a cada grupo. Tienen que ser ejemplos reales. ¿Estamos? Donde ustedes me justifiquen por qué es una antinomia o por qué puede darse que haya que se puedan contravenir estas dos normas. Esa es la tarea. Número 1. Número 2, vamos a hacer un debate donde vamos a poner un hecho en concreto y vamos a tener dos tesis. Entonces, ahí va a haber contradicción entre grupos. Uno va a defender una postura, otro va a defender otra postura. ¿Estamos? Va. Entonces, ahí mandan en el grupo los listados, por favor. Álvaro, me haces favor de corroborarlos y ahí yo les paso qué tema les toca a cada quien. Es un trabajo que sí lo envían escrito y el otro va a ser más que todo en tema de exposición. Si mantenemos la virtualidad, va a ser de manera virtual, y si volvemos a las clases presenciales, esperamos que sí, pues va a ser de manera presencial. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Todo claro. De acuerdo. Entonces, recordemos que el razonamiento jurídico va a ser una herramienta central para el juez, para el Ministerio Público, para el abogado defensor, ya sea para el abogado también querellante adhesivo que pueda coadyuvar en la investigación del Ministerio Público, que sea también el abogado que trate de acusar a la otra parte, para el notario también. ¿Ustedes creen que el notario necesita el razonamiento jurídico o creen que no porque no hay controversia
no hay pruebas, no hay hechos controvertidos. ¿Será que el notario no lo necesita o será que sí? ¿Qué creen? O sea, qué creen si el notario necesita o no requiere el razonamiento jurídico? Vamos a ver, vamos a preguntar aquí, compañero Wilson Omar, ¿qué considera? Wilson Omar a la 1, Wilson Omar a las 2, Wilson Omar a las 3. Igual, Álvaro, lo mismo de la clase anterior, por favor. Ok, muy bien. Compañera Vivian Sandoval. Compañera Vivian Sandoval a la 1. Compañera Vivian Sandoval a las 2. Compañera Sí, Vivian licenciado. Sandoval. Explíqueme por qué el Buenas notario tardes. también necesita o no necesita el uso del razonamiento jurídico como lo estamos viendo ahorita. ¿Qué cree? Fíjese que mi internet estaba fallando y hasta ahorita me dejó volver a entrar. Hasta ahorita la volvió a dejar entrar. Va. ¿Qué cree? ¿Será que el notario requiere el razonamiento jurídico o no? Considero que sí. Deme pronto. Y voy a desconectarme un minuto, solo tengo una llamada muy importante y ahorita continuamos, compañera Vivian. Muy bien. Perdón. Pues sí, compañera Vivian, cuénteme entonces, ¿cómo cree que el notario va a utilizar el razonamiento jurídico? ¿Cómo aplica el notario el razonamiento jurídico? No sé si ya le volvió a internet o todavía no. Vamos a ver. Compañera Silvia Cristina, Sí, licenciado. explíqueme, ¿usted cree que el notario requiere de razonamiento jurídico al momento de elaborar un contrato, al momento de elaborar algún acta? ¿Usted qué considera? Yo siento que sí, porque como no solo interpreta la voluntad o trata de encuadrar la norma, sino que también hace asesoramiento, redacción y certificación, y siento que es bien importante utilizar la lógica jurídica para la argumentación y varios procesos o situaciones que él hace. Excelente. Aquí dijo algo clave, dar forma a la voluntad de las partes. Recordemos que los clientes no van a llegar con el notario y decirle, mire, fíjese que yo quiero un contrato de participación porque yo quiero aportar un dinero a una empresa, pero no quiero que seamos socios. Lo único que yo quiero es tener ganancias de ese dinero que yo invierto ahí. Al final los clientes llegan, mire, yo lo que, fíjese que hay una persona que tiene una empresa, yo tengo 10,000 quetzales, quiero invertir esos 10,000 en esa empresa, no quiero que seamos socios, ¿qué hacemos? Entonces ya uno viene, primero interpreta qué es lo que el cliente quiere, después da forma a la voluntad del cliente, o sea, le pregunta, mire, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Está dispuesto a esto? ¿Cuáles van a ser los términos y condiciones? Entonces, al final, primero hay interpretación, claro. Segundo, hay selección de normas aplicables. ¿Por qué? Porque si va a ser un contrato de participación, tenemos que hacerlo acorde al Código de Comercio. Si es un contrato civil, tenemos que hacerlo conforme al Código Civil guatemalteco y no contravenir ninguna otra norma. ¿Será que si un cliente llega con nosotros y nos dice, mire, licenciado, fíjese que necesito un contrato laboral, la persona va a trabajar 20 horas del día,
durante 5 días a la semana, va a tener solamente un día de descanso y aparte le voy a pagar salario completo 4,000 quetzales mensuales. ¿Ustedes qué harían? Decirle que no encajan los horarios con la cantidad de días y el salario que él está presentando. Claro. Primero le decimos de que va totalmente contrario a lo que establece el Código de Trabajo, ¿va? Primero se sobrepasa de las horas máximas laborales a la semana que puede trabajar una persona y segundo, también ni siquiera está cumpliendo el salario mínimo ni están pagando las horas extraordinarias como tal. Entonces, al final, de que se puede hacer el contrato, pero va a ser un contrato nulo. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún efecto jurídico porque está contraviniendo una norma como tal. Entonces, recordemos que en la jerarquización de normas jurídicas, un contrato es una norma individualizada y si una norma individualizada está contraviniendo una norma general, ¿qué va a pasar? Va a ser nulo. Entonces, al final, por eso es importante también el razonamiento jurídico como el notario. ¿Qué le tiene que decir uno? No, miren, esos horarios no son válidos, conforme el Código de Trabajo no se puede, pero yo le propongo que hagamos este cambio, le tiene que pagar las horas extra y al final ya el cliente decide si lo hace o no, pero no venir y decirle, bueno, hagámoslo pues y al final cobrar y que ese contrato no tenga efectos legales. Valoración de los hechos. Aquí la valoración de los hechos no va a funcionar igual que en un juicio penal, que en un juicio laboral, que en un juicio como tal. Aquí el notario, recordemos que como es, no hay litis como tal, sino que es voluntad de parte. Entonces aquí la valoración de los hechos va a ser los hechos que quieren las personas realizar con ese contrato y realmente establecer los términos y condiciones como tal. La argumentación también se debe dar. ¿Por qué? Porque el contrato se le va a dar forma o ya sea un acta, se debe dar forma a la voluntad de las partes argumentando que está acorde a lo que establece, también argumentando de que cómo van a comparecer las partes, si van a comparecer en calidad de personas individuales o si van a comparecer en calidad de mandatarios, si van a comparecer en calidad de representantes legales. Entonces, todo eso obviamente es una argumentación no tan extrínseca como lo vemos en las resoluciones judiciales donde establecen lo que los jueces valoran en cuanto a la argumentación, sino que es una argumentación un poco más intrínseca que el notario va a dar. Y obviamente la justificación real de la decisión que va a ser la fe pública que tiene el notario y la voluntad de las partes como tal. Entonces el razonamiento jurídico no solamente se va a dar para temas de litis, sino que también en el ámbito del notario se aplica. Entonces esto va a servir para cualquier profesional del derecho como tal. ¿Estamos? Dentro de el razonamiento jurídico hay problemas. Van a haber problemas de vigencia y aplicación de ciertas normas. Cuando hablamos de problemas de vigencia, ¿qué tipo de problemas de vigencia puede tener una norma? Vamos a preguntar aquí, compañera Jessica Michelle. Sí, licenciado. ¿Qué problemas cree que puede haber en cuanto a vigencia de una norma? ¿O en qué momento usted puede entrar en duda? ¿Será que esta norma es vigente, no es vigente? ¿O qué? ¿Cómo se puede dar que una norma, que podamos tener la duda si una norma la podemos aplicar o no? En cuanto a vigencia. ¿Tiene alguna idea? La verdad, no. No. Va. Compañero Jonathan Alejandro. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. ¿Qué problemas de vigencia pueden tener las normas? A ver, esto es, miren, es algo sencillo, no crean que es algo muy complejo. Esto al final se mira en Introducción al Derecho 1, cuando miramos problema de vigencia de normas. Entonces, ¿cuáles pueden ser los problemas? Cuando yo puedo decir, esta norma la aplico o no la aplico, o puede haber un conflicto de yo apliqué esta norma, pero ya no la podía aplicar, o apliqué esta norma y todavía no estaba en tiempo para aplicarla. Cuando, o sea, pierden vigencia, por ejemplo, que sería irretroactividad. Y cuando... Ajá, ¿cómo? continúe. Y la ultraactividad que se aplica
Y retroactividad es cuando se aplican, cuando aún no han entrado en vigencia, y la ultraactividad es cuando se aplican, cuando ya dejaron de tener vigencia. Ahí me habló de otros conceptos, pero es algo básico y orientado a lo que usted indica. Primero, lo más básico, inicio de vigencia de una norma. ¿Será que una norma media vez se publique y ya cobró vigencia o no? ¿O media vez el Congreso la apruebe, el presidente la ratifique, ya entró en vigencia o todavía no? ¿Cuándo entra en vigencia una norma? Esa es la pregunta principal. Vamos a ver. Compañero, Si no me recuerdo, es una semana después de su publicación en el diario oficial, al menos que la misma norma lo especifique en alguno de sus apartados. ahí estamos. Solo que alguien que me especifique más ahí lo que el compañero Selvin dijo, por ahí vamos, muy bien. Alguien que me especifique más en días. ¿Cuántos días son? 8 Vamos a días. ver. 8 ¿Cómo? días. 8 días después de su publicación. Pero aquí hay algo básico. Eso aplica de manera supletoria. Si no, ¿cuál es el tiempo de que inicie en vigencia una norma? Vamos a ver, compañero Alejandro López. ¿En dónde encontramos cuándo inicia una norma en vigencia? ¿Cuándo entra en vigencia una norma? A ver, ¿en qué norma? Compañero Alejandro López. ¿No está el compañero Alejandro López? Bueno. Compañera Alexa Linet. Sí, licenciado, buenas tardes. No sé si me escucha. Buenas tardes, sí le escucho. ¿En dónde encontramos el tema de la vigencia de las normas? Honestamente no lo recuerdo, licenciado. No lo recuerdo, no. Compañera Claudia, tiene la palabra. Licenciado, lo encontramos en la LOG, en el artículo 6, vigencia de la ley. Excelente, en la ley del organismo judicial. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Si gusta, licenciado, lo leo. Por favor, compañero. Artículo 6, vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días. Aquí hay algo básico. 8 días después de su publicación, al menos de que amplíe o disminuya ese plazo. O sea, puede ser desde que se publique o puede ser tiempo posterior a los 8 días. Entonces, las normas van a entrar en vigencia cuando lo indique la misma norma. Caso contrario, supletoriamente aplicamos el artículo 6 de la ley del organismo judicial, que va a establecer que va a ser 8 días después de su publicación. Alguien que me haga favor de buscar la ley de tarjetas de crédito de Guatemala y que me lean cuándo entró en vigencia, o sea, cuándo entraba en vigencia esa norma. Hay unos artículos que entraban antes, otros que entraban después. Entonces, alguien que me haga favor de leer esa para que sí vemos un poco más claro eso. Y de hecho, todos los demás compañeros se pueden verla para que así les quede un poco claro el tema de la vigencia de una norma. La ley de tarjetas de crédito de Guatemala. Esa sería la vigencia. ¿1 de septiembre de 2024? Hágame favor de leer completo. ¿Dónde dice vigencia? Denme un momento que ya lo voy a cerrar. Dice, la presente ley entrará en vigencia 6 meses después de su publicación en el diario oficial, exceptuando los artículos 35, 36, 37, 58, 56
57, 58, 60, 62 y 63 que entrarán en vigencia el mismo día de publicación en el diario oficial. Excelente. Si se dan cuenta, aquí establece la vigencia de ciertos artículos en un momento y del resto de artículos en otro momento. Entonces, ¿cuándo va a entrar en vigencia cada artículo? Ahí lo establece muy claro. Pero a veces se pueden confundir en indicar siempre todas las normas entran 8 días después de su publicación y querer aplicarlas. Entonces, ahí puede haber un conflicto de aplicación de vigencia de una norma jurídica. Entonces, ¿cómo le llamamos cómo se le llama ordinariamente al tiempo que pasa entre que es publicada una norma y hasta que es eficaz o entra en vigencia como tal? Vacatio legis. Vacatio legis. Entonces, vacatio legis es el tiempo entre el cual la norma se publica y entra en vigencia. Pero hay normas excepcionales que por la urgencia deben de entrar en el mismo momento de su publicación. ¿Qué tipo de normas son estas? O alguien que me dé algún ejemplo de cuándo ha entrado en el mismo momento de su publicación una norma en vigencia. Un ejemplo podría ser los estados de calamidad y estados de excepción. Excelente, compañero. Sí, un ejemplo reciente ha sido el estado de excepción que el presidente de la República solicitó hace unos meses cuando se dieron los hechos de que los pandilleros mataron a varios policías. Entonces, esas normas entran en vigencia de manera que inmediata. ¿Por qué? Porque son normas de urgencia nacional como tal. ¿Estamos? Entonces, este plazo se puede ampliar o restringir. Problemas de vigencia, primero, el inicio de la vigencia. Segundo, también puede darse cuando pierde vigencia una ley. Una ley que ya se publicó, ¿cómo puede perder vigencia una ley que ya se publicó? Por la abrogación y derogación, ¿no? Abrogación y derogación de una norma. Y aparte, también hay pérdida de eficacia de una norma, ¿de qué otra forma? Que no sea ni por derogación ni por abrogación. ¿De qué otra forma se puede sacar dentro de la vigencia una norma? ¿Qué sucede si una norma, un reglamento contraviene una norma superior? La inconstitucionalidad de leyes. Se puede declarar inconstitucional una norma. Entonces, si una norma se declara inconstitucional, ¿qué pasa? Pierde su eficacia, por lo tanto ya no se puede aplicar. Ni fue derogada, ni fue abrogada. Fue declarada inconstitucional. Entonces, es otra forma de pérdida de eficacia. Y otra, conflicto temporal de leyes. Cuando hablamos de conflicto temporal de leyes, es qué norma aplico en cuanto a vigencia. Si hay una norma que es anterior, que es presente, esta todavía no ha cobrado vigencia, ¿cuál puedo aplicar? Recordemos de que ahí podemos ver el tema de que se puede aplicar en derecho penal la ley que favorezca al reo. Entonces, no necesariamente vamos a aplicar la norma vigente del momento, sino que podemos aplicar la que favorece más al reo o la norma que está aplicando en cuanto al hecho en concreto. Entonces, problemas de vigencia se van a relacionar con los que acabamos de hablar. Inicio de vigencia de una norma, derogación o abrogación expresa o tácita de una norma, pérdida de eficacia por medio de una inconstitucionalidad de norma, de una inconstitucional por parte de la Corte de Constitucionalidad y conflicto temporal de leyes. ¿Estamos? ¿Alguna duda referente a esto? Bueno, aparte de los problemas de vigencia, tenemos problemas de aplicación. ¿Qué norma aplico? Tenemos el ámbito material de la norma. Cuando hablamos del ámbito material de la norma ¿será que en este caso aplico el Código de Comercio? ¿Será que en este caso aplico el Código Civil? Entonces, ¿qué norma aplico? Aquí pueden haber ciertas dudas en cuanto a normas que puedo aplicar. Bastante sencillo. Si al final es tema de comerciante, se va a aplicar el Código de Comercio. Si es tema de no comerciante, se va a aplicar el Código Civil. ¿Qué tema aplico? Aplico el proceso. Si una persona al final
es sentenciada y debe de pagar la reparación digna y luego ya no cumple con la sentencia como tal, ¿qué materia aplico? O sea, ¿me voy siempre por el proceso penal o será que me tengo que ir al proceso civil ejecutivo en este caso? Entonces, ahí es donde se pueden dar ciertos problemas de aplicación de normas y donde nosotros tenemos que resolverlos. ¿Cómo resolvemos el problema material de las normas como tal? Viendo qué materia es, viendo claramente la esencia de lo que se va a realizar. Por ejemplo, si es un contrato donde está comprando, se está vendiendo títulos de valor, al final va a ser un contrato mercantil, aunque no sean comerciantes las partes que estén vendiendo estos títulos de valor, pero por ser cosas u objetos mercantiles, va a entrar dentro de esta categoría. Obviamente eso lo van a ver ustedes más adelante cuando ya vean derecho mercantil como tal, pero le estoy poniendo ciertos ejemplos en cuanto a qué materia aplico. ¿Qué aplico? ¿Aplico el derecho administrativo o aplico el derecho penal? Una persona que entró al país con 10 iPhone 17 Pro Max y no los declaró, ¿qué aplico? ¿Le aplico el derecho administrativo? ¿Le pongo el ajuste del precio y tiene que pagar impuestos y queda libre? ¿O le aplico defraudación aduanera o tributaria conforme a lo que establece la norma penal específica? Entonces, ¿aquí qué aplico? ¿Lo administrativo o lo penal, el proceso penal? Entonces, va a depender de cada hecho en concreto. Por ejemplo, el Código Tributario establece que si asciende a cierta cantidad, ya no es administrativo, sino que ya es un delito. Entonces, si son 10 iPhone 17 Pro Max y pasó, creo que son 50, 60 mil quetzales que se permite. Si pasó esa cantidad, entonces obviamente ya no va a ser un tema administrativo, sino que va a ser un tema penal. Ámbito personal de aplicación. ¿Cuándo puede haber confusión en cuanto a ámbito personal de aplicación de una norma? Cuando hablamos de ámbito personal de aplicación, ¿a qué nos referimos? ¿A qué grupos o personas aplica? Excelente, ¿a qué grupos o personas aplica? ¿Será que si a una persona dice, miren, mataron a mi hermano, lo mataron por razón de género, al final, ¿será que le puede aplicar la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer a esa persona? ¿Qué Perdón, creen? dijo a su hermana. Hermano. Ah, sí. No se le puede aplicar. No se puede aplicar. ¿Por qué? Porque la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer al final va a tutelar a la mujer como tal. Entonces, por eso tenemos que tener claro el ámbito personal de aplicación de una norma. ¿Será que le va a aplicar a los comerciantes el Código Civil? Pues obviamente si no establece el Código de Comercio supletoriamente sí se puede aplicar ciertas normas, pero lo que establece el Código de Comercio de manera específica no podemos decir, no, nos aplicamos al derecho civil. ¿Por qué? Porque ya está regulado como comerciantes. Ámbito territorial de aplicación de una norma. ¿Será que si una persona está consumiendo drogas dentro de una embajada, se puede procesar en Guatemala? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Que yo sepa, las embajadas ya contaban como, o sea, por ejemplo, la embajada americana cuenta como territorio americano, entonces debería proceder con las leyes americanas. Excelente, como lo dijo el compañero. Las embajadas van a tener su soberanía en cuanto a territorio de cada país en específico. Entonces, si fuera dentro de la embajada de Estados Unidos, obviamente va a aplicar la legislación estadounidense, y si para los estadounidenses no es delito consumir ningún tipo de estupefacientes, entonces al final no se puede juzgar con las normas nacionales. ¿Por qué? Porque no está dentro del territorio nacional. Para que se pueda juzgar una persona en Guatemala tiene que estar dentro del territorio nacional, y eso se llama, esos lugares extraterritoriales. Ámbito temporal de una norma. El ámbito temporal va mucho con el tema de la vigencia. Es qué norma aplica. ¿Será que aplica la norma nueva? ¿Aplica la norma vieja? ¿Puedo aplicar esta norma? Al final eso va muy de la mano con la vigencia de una norma jurídica.
Y por último, interpretación del supuesto de hecho. Cuando hablamos de interpretaciones de supuesto de hecho, ¿a qué nos referimos? ¿Qué creen? Cuando un supuesto de hecho puede interpretarse de diversas formas, que no sea muy claro. Entonces, ahí también puede haber problema de aplicación. ¿Por qué? ¿Será que yo lo interpreto de esta forma? ¿Será que yo no lo interpreto de esta forma? Un ejemplo muy claro fue hace 2 años, creo yo, cuando querían sacar a la fiscal del Ministerio Público, cuando querían crear una norma donde se pudiera, donde le pudiera dar autoridad al presidente para poder sacar a la fiscal. Entonces había tema de conflicto en cuanto a interpretación, no solo de tiempo, sino también del supuesto de hecho, porque el supuesto de hecho en ese momento era muy claro, después querían modificarlo de otra forma y al final lo iban a dejar un poco ambiguo y al final ahí tampoco se iba a poder aplicar. Pero no sé si hay alguna duda referente a problemas de aplicación en cuanto a materia de la norma, ámbito personal, ámbito territorial, ámbito temporal o interpretación de un supuesto de hecho. Si no hay dudas, si hay dudas me avisan y si no, pues ya lo vamos a ver. Vamos a verlo en la siguiente clase, vamos a ver ya un par de ejemplos más prácticos. ¿Qué tipo de problema de aplicación es? ¿Es aplicación personal? ¿Es aplicación territorial? ¿Es aplicación temporal? ¿Y cómo le podemos dar solución a este tipo de problemas? ¿Estamos? Sí, compañero José, ¿había intervenido? Sí, no, pero ya me aclaró con eso. Me espero a la otra clase para emplearlo con ejemplo. Excelente, excelente. Entonces, deducción silogística y aplicación de normas. Vamos a ver rápido, tenemos todavía tiempo para ver lo del silogismo. ¿Qué es el silogismo como tal? ¿Qué es un silogismo? Ya lo hemos aplicado, ya lo hemos puesto en prueba, pero ahora bien, ¿qué es el silogismo como tal? Vamos a ver, vamos a preguntar aquí a un par de compañeros. Compañero Leonardo Aguilar, ¿está? Compañero Leonardo Aguilar. Compañero Leonardo Aguilar a la 1, a las 2, a las 3, no. Compañera Paola Lázaro. Compañera Paola Lázaro, ¿estará? Compañera Paola Lázaro a la 1, compañera Paola Lázaro a las 2. Sí, licenciado. Es que aquí estoy, que se me fue la señal. Disculpe. La señal, no tenga pena. Es que y además apaché para encender el micrófono, apaché y me sacó de la reunión también. Disculpe. No tenga pena, no se preocupe. Para usted, ¿qué es un silogismo? ¿Ya había escuchado la palabra silogismo? ¿Qué cree que es un silogismo? Sí, si no mal recuerdo, lo vimos en el primer año en lenguaje, creo yo. Son como, ¿cómo le puedo decir? Son como formas reductivas. Por ejemplo, todos, algunos, podría ser un ejemplo, ¿no? Es como un silogismo. ¿O me equivoco? O sea... Mire, cuando hablamos de un silogismo, el silogismo es una forma de razonamiento deductivo que va a constar de 2 premisas. Una premisa que le vamos a llamar premisa mayor y otra que va a ser premisa menor. Y al final vamos a tener una conclusión como tal de estas premisas. Si yo digo, Juan es ser humano, todos los seres humanos respiran, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál cree que sería la conclusión? Vamos a preguntarle aquí, compañero Pedro Manuel. Bueno, compañero Pedro Manuel, no. Usted no, para usted no va. Va para compañero Isaac Felipe. Buenas tardes, licenciado. La conclusión sería que Juan respira también porque es humano. Excelente, nuestra conclusión sería Juan respira, algo muy sencillo. Obviamente van a haber silogismos que no van a ser tan sencillos como estos, pero si se dieron cuenta, el silogismo jurídico, el silogismo como tal,
si lo utilizamos para resolver nuestro caso de hace un rato. Vimos una norma que establecía que plagio secuestro tenía esos verbos rectores. Estas personas cometieron estos verbos rectores, entonces estas personas cometieron el delito de plagio secuestro. Obviamente un silogismo no, o sea, el derecho no se va a resolver con silogismos simples, o sea, es un poco más complejo el tema de los silogismos dentro del derecho, pero la estructura típica de un silogismo en el derecho es: premisa mayor va a ser la norma jurídica como tal, premisa menor va a ser el hecho probado y la conclusión va a ser la consecuencia jurídica como tal. Entonces, un ejemplo claro podría ser quien incumple una obligación responde por daños y perjuicios. Es la premisa mayor: quien incumple una obligación responde por daños y perjuicios. Premisa menor: el demandado incumplió la obligación. Conclusión: el demandado responde por daños y perjuicios como tal. Entonces, al final, esta es una forma básica que nos va a servir para resolver muchos problemas jurídicos, el silogismo como tal. Como les decía, el razonamiento jurídico contemporáneo actual no se reduce solamente a un silogismo, o sea, no por medio de un silogismo vamos a resolver un proceso, no por medio de un silogismo voy a ver cómo yo puedo defender a mi cliente, no por medio de un silogismo yo voy a ver cómo puedo condenar a alguien siendo yo Ministerio Público, pero sí es una base útil dentro del razonamiento jurídico. ¿Alguien tiene alguna duda referente a los silogismos? De hecho, lo hemos visto, lo hemos puesto en práctica desde antes. No habíamos hablado ahora de la doctrina como tal, pero el silogismo es una forma clásica de razonamiento deductivo. Va a partir de dos premisas para obtener una conclusión: premisa mayor, premisa menor, y obtenemos la conclusión referente a estas dos proposiciones. ¿Estamos? Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda referente al tema del día de hoy? Bueno, ¿alguien tiene, si no hay dudas, comentarios, pues se pueden desconectar los que no tengan menos de 10 puntos en su primer examen parcial? Los que tengan